es fiel. Quiero que me acompañe a Gálatas 6:7. Aleluya. Mientras van buscando, ¿cuántos ministros del Señor hay en esta casa hoy? Levante su mano, hermano. ¿Cuántos ministros del Señor hay aquí? Alabanza, pastores, servidores, levante su mano. Pueblo de Dios, levante su mano. Ahora, ¿cuántos tienen promesa de Dios? Levante la mano, hermano, por fe. Créalo, porque todos aquí tenemos una promesa de Dios. Ahora, ¿cuántos tienen dones? ¿Cuántos Dios les ha dado dones? Ahora, ¿cuántos hay que usarlo? No me levante la mano si no lo usan todavía. Porque hoy vamos a activar todos esos dones. ¿Ya están en Gálatas 6:7, hermano? Diga conmigo, acompáñenme, ponga sobre sus pies. Dígale al Señor esta palabra. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra versión dice: no se engañen, de Dios nadie se puede burlar, por lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Cierre sus ojos, hermano, y díganle: Padre, gracias, Señor, porque me permites estar en esta casa, porque me permites, Señor, venir a alimentar mi espíritu. Prepara mi corazón, prepara mi mente, mi entendimiento, y que yo pueda recibir la palabra que tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a tu Dios, hermano. El Señor me hablaba, y hoy les quiero hablar sobre la indiferencia. El Señor me hablaba sobre este tema y me decía que hoy en día el pueblo de Dios tiene mucha indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia tiene sinónimos que son frialdad, insensibilidad, desinterés y también impasibilidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día el pueblo de Dios está sembrando indiferencia. ¿Y qué es lo tremendo? Que el pueblo no se da cuenta que está cosechando la indiferencia. ¿Pero en dónde la está cosechando? En su familia o en su matrimonio. Qué duro, ¿verdad, hermano? Por eso hay indiferencia a veces en la familia o en el matrimonio. Y por ahí dirían que tal vez en el noviazgo. Pero si el noviazgo tiene una indiferencia, es yugo desigual. Y si sigue siendo desde yugo desigual, desde el concepto que todos tenemos, está condenado a la indiferencia. Hoy en día el pueblo está sembrando indiferencia, y es lo que está cosechando, y Gálatas lo dice. Por eso yo les quiero hablar, por cuestiones del tiempo tenemos que avanzar, yo les quiero hablar sobre cómo podemos vencer la indiferencia con 3 avivamientos que yo pude ver en la Biblia. El primer avivamiento es el avivamiento de Moisés. Acompáñame a Éxodo 3:1 y ahí vamos a ver las características del primer avivamiento que destruyó la indiferencia. Éxodo 3:1. Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a parar aquí. Me llama mucho la atención que hay versiones bíblicas que en el capítulo 3:1 dice que Moisés estaba pastoreando ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Moisés tenía ministerio. Moisés era un ministro de Dios, porque estaba apacentando las ovejas. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué quiere decir esto? Es que la indiferencia ataca sin importar rangos. Ataca pastores, ataca ministros, ministros de alabanza, ministros de panderos.
servidores, pueblo de Dios. La indiferencia ataca a cualquier miembro de la iglesia. Sigamos otra vez, Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí podemos ver reflejado la primera característica, pero está señalada en una acción. ¿Cuál fue la primera acción que podemos ver en Éxodo 3:1? Que Moisés subió ¿a dónde? ¿A dónde subió Moisés? Al monte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entrar a la presencia de Dios. Moisés entró, subió, entró a la presencia de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso se llama intimidad. ¿Por qué, hermano? Porque si no entramos a la presencia de Dios, estamos propensos a que la indiferencia nos ataque. Y si nos ataca, estamos propensos ahora de tener una muerte espiritual. Y si estás muerto espiritual, no serás arrebatado. La primera característica es entrar a la presencia de Dios, tener intimidad con Dios. Sigamos leyendo Éxodo 3:2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Qué causa de la zarza? ¿Por qué causa de la zarza no se quema? ¿Cuál es la segunda acción que podemos ver reflejada aquí? O la segunda característica es que hubo una zarza, había una zarza llena de ¿qué? De fuego. Pero ¿qué es lo sorprendente? Que no se consumía. ¿Qué quiere decir esto? La segunda característica de este avivamiento es que cuando tú entras a la presencia de Dios, viene una manifestación del Espíritu Santo. Pero, hermano, no es cualquier manifestación. Porque dice que la zarza estaba ¿en qué? En fuego, pero no se consumía. Entonces esto era una presencia pura de Dios. La esencia pura de Dios estaba manifestada ahí. Y cuando entramos a la presencia de Dios, vemos una manifestación de la presencia de Dios que pura. ¿Cuántos lo creen? Dos características. Vamos a la tercera. Esta es un poquito más práctica. Éxodo 3:4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuál es la siguiente característica o la siguiente acción que podemos ver reflejada aquí? Es que Dios llamó ¿a quién? A Moisés. Entró a la presencia de Moisés, vio la manifestación del Espíritu Santo, y ahora ¿qué pasó? Dios lo llamó. ¿Qué sucede aquí, hermano? Que cuando entramos a la presencia de Dios, Dios nos llama. Dios te llama. ¿Cuántos lo creen? Pero, hermano, ojo, es presencia pura donde tenemos que entrar. Ahorita vamos a entrar un poquito más profundo para que lo vayan entendiendo un poco más. Entonces, entrar a la presencia de Dios, que es la intimidad, manifestación del Espíritu Santo, y Dios lo llamó. Ahora, veamos qué más pasó en el 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cuál es la acción que podemos ver reflejada aquí? Es que Dios le dijo que se quitara ¿qué? Su calzado. Y Moisés se quitó el calzado. Cuando Dios te llama, te tienes que quitar el calzado. Pero hay que ver qué significa el calzado. El calzado en el diccionario Strong significa rehusar, ocupado. Eso significa el calzado, ocupado, rehusar. Cuando Dios te llama, tienes que despojarte de tu voluntad.
Esa es la cuarta característica. Cuando Dios te va a llamar, tú tienes que quitar tu calzado, quita tu voluntad para que Dios pueda entrar su voluntad sobre ti. Ahora vas a decir, Señor, yo tengo tiempo para servirte. Sabemos que la vida hoy en día es muy atareada. Hay muchas actividades, escuela, trabajo, no sé. Pero Dios te dice que si te llamó, te tienes que quitar el calzado. Muy poquitos se quieren quitar el calzado, ¿verdad? ¿Quién quiere quitar su voluntad, hermano? Levante su mano. ¿Quién quiere quitar? Porque Dios llamó a todos nosotros. Porque nosotros vamos a formar parte de esa nación santa. Por eso Dios te llamó. Y como te llamó, tienes que quitar tu calzado para que sea la voluntad de Dios sobre tu vida. Tenemos que invertir tiempo para Dios. Esto quiere decir que inviertas el tiempo para Dios. Sigamos avanzando en el 6. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuál fue la acción? Que Moisés tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo Moisés, hermano? ¿Por qué tuvo miedo? Porque donde estaba él era un lugar desconocido. ¿La manifestación de la zarza era natural o sobrenatural? Entonces lo que había visto Moisés era desconocido para él. Por eso Moisés tuvo miedo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entrar ahora a la profundidad espiritual. Tienes que entrar a la profundidad espiritual. Yo tengo que entrar a la profundidad espiritual. ¿Sabes qué pasa cuando entras a la profundidad espiritual? Se abren los kairos del Señor. Y cuando tú abres esos kairos, puedes arrebatar la bendición. Lo que Dios te prometió, tú lo puedes arrebatar. Déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen esta palabra? Cuando tú entras a la profundidad espiritual, estás navegando por lo más profundo. Que en la presencia de Dios tú puedes arrebatar tu bendición. Ahora, fíjense esto, que lo que sigue está tremendo. El 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que con los egipcios lo oprimen. El 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál es la siguiente acción? Cuando Dios te llama, cuando te quitas tu voluntad, cuando inviertes el tiempo a Dios, y cuando estás entrando en profundidades espirituales, ahora Dios te va a dar instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que seguir avanzando. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí está lo tremendo, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué hizo? Puso un pero. ¿Por qué? Dios le dio instrucciones qué tenía que hacer, pero Moisés puso un pero. Ojo lo que está diciendo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Está poniendo el pero. Pero ¿qué significa el Faraón? El Faraón es el opresor. Estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Moisés se despreció, se menospreció delante de Faraón. Vio más grande a Faraón que a él mismo. Y aquí está el problema.
Porque hoy en día hay mucho pueblo de Dios que ve más grande el opresor que él. ¿Cuál es el opresor? Los problemas, las aflicciones, las enfermedades. Tienes, para que mejor vea esto. Sabemos que Moisés puso un pero, se menospreció, pero vea esto, quiero que vea esto, el 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aunque tú veas grande el opresor, Dios te dice: yo estoy contigo. Y eso es saber confiar con Dios. Tienes que saber confiar en Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Dependencia a Dios. Por eso no es fácil dejar todo por Dios. Por eso tienes que ser dependiente de Dios. Por eso Dios, antes de darte unas instrucciones, te está diciendo: quita tu voluntad. Y después te da las instrucciones. Y aunque se te presente el opresor, no vas a temer. Porque Dios te dice: yo estoy contigo, y yo soy más grande que tus problemas y tus aflicciones. ¿Cuántos lo creen? Ahora, 13:14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y él respondió, Dios, a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y Moisés fue. Moisés se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Y cuál es la séptima característica que vemos aquí? Es que Moisés salió de su comodidad. Porque él estaba cómodo ahí con su suegro. Dios lo llamó a que dejara todo eso para liberar un pueblo. Y Dios te dice hoy que dejes tu comodidad para que tú seas libre y arrebates la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a tu Dios vivo. Moisés rompe la indiferencia porque ya estaba dependiendo de Dios. Pero hermano, ¿qué pasa cuando tú rompes la indiferencia? Cuando tú rompes la indiferencia, tú ves manifestado el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando Moisés fue a Egipto a liberar al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Dios mandó 10 plagas. Y esa es manifestación de Dios. ¿Y qué pasa cuando ves la manifestación de Dios? Tú eres libre. Yo soy libre. Tienes que destruir el opresor, hermano. Eso es lo que va a hacer hoy en día la indiferencia, meterte miedo. Eso va a ser la indiferencia, que veas más grande tus problemas, tus aflicciones, tus enfermedades. Pero hoy Dios te llama para que salgas de ahí y sigas avanzando. Y así tú ves la manifestación, la solución de tus problemas, la sanidad de tu enfermedad, y eres libre. ¿Cuántos lo creen? Ahora, vamos al segundo avivamiento. El segundo avivamiento que podemos ver reflejado es el avivamiento de David. Eso está en 1 Samuel 16:2. Hace 8 días me causaba un poco de conflicto porque mi papá predicó sobre esto. Y yo no le había enseñado mi prédica. Pero quiere decir que estamos en el mismo espíritu. ¿Cuántos lo creen? 1 Samuel 16:2. ¿Ya están ahí? Mira, hermano, para no hacerlo tan largo, ¿qué pasa en 1 Samuel 6:2? Dios mandó a Samuel a que ungiera un nuevo rey. ¿Cierto o falso? Lo mandó
a la tierra de Elí para que buscara un nuevo rey. Entonces Samuel le dice a Dios: ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué voy a hacer yo para que Saúl no se entere? Entonces Samuel llevó un becerrito y al entrar a la ciudad donde estaba Elí, iba a decir que iba a ofrecer un holocausto a Dios para que Saúl no se enterara. Entonces sabemos que llega con Elí, va viendo a los hijos de Elí, hasta que Dios le dice que no se fijara en el físico. Vamos al 10, 1 Samuel 16:10. ¿Ya están ahí? Dice: Isaí le presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero este dijo: ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿no tienes más hijos? Así contestó: sí tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Samuel dijo: manda traerlo y no empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que lo fueran a buscar, su hijo menor, que era un joven de buen parecer, saludable, apuesto. Y el Señor le dijo a Samuel: Samuel, este es mi elegido, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí, frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios llama y escoge sin importar edad. Dios llamó al más joven, pero hoy en día puede llamar al más joven, al adulto, al anciano. Dios te está llamando, hermano. Dios te está llamando. Y a Dios no le importa la edad que tengas. Y así fue con David. Dios lo llamó y estuvo con él. Hay estudios que dicen que David tenía entre 18 a 20 años, no sé. Pero era un joven y Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él. Ahora, acompáñame al 16, capítulo 16, versículo 17 de 1 Samuel, igual. Lo que podemos ver aquí en 1 Samuel 16, versículo 17, es que Saúl estaba siendo tormentado por un espíritu de Dios. Es más, Dios permitió que el espíritu lo atormentara. Y Saúl no podía pelear, por eso estaba siendo atormentado. Saúl estaba deshabilitado y por eso mandó a traer a David. Vean el 17. Así que Saúl les dijo a los siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa, es un guerrero, valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Aquí vamos a ver las características de David. En el versículo 17, ¿cuál es la primera característica que dicen de David? ¿Qué sabía hacer David? Tocar. Cuando yo voy al diccionario, tocar es la palabra hebrea 50-59, que significa tañedor. Ahora, tañedor tiene un significado paralelo, que cuando yo busqué la palabra tañedor, significa también quebrantar. Ahora, sabemos que un tañedor es un adorador de Dios, ¿cierto o no? Que sabe quebrantar el corazón de Dios y hace descender su presencia. Pero miren, esta es la primera variante. Hay otra variante. Quiero que vea esta variante, hermano. Tañedor es un adorador, el que agrada a Dios, sí, pero hay otra variante. Quebrantar, hermano, también significa herir, matar y deformar.
Esa es la segunda variante. Eso significa quebrantar. ¿Qué quiere decir, hermano? Que un tañedor sabe destruir el espíritu que lo está oprimiendo. Eso es un tañedor. Un tañedor sabe quebrantar el espíritu de Dios, pero también sabe destruir y matar todo el espíritu maligno que estorba para alabar a Dios. Y tú tienes que ser un tañedor. Tienes que saber agradar a Dios, pero también tienes que saber destruir el espíritu que te está estorbando. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser un tañedor, hermano? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser un tañedor? Mira, hermano, un tañedor es el que sabe agradar a Dios. También es el que sabe destruir todo espíritu que lo estorba, hermano. Pero si tú no eres un tañedor, en primera no vas a saber adorar a Dios, y en segunda te van a vencer los problemas. Los espíritus que te están afligiendo te van a vencer. Por eso tienes que ser un tañedor. ¿Cuántos quieren ser un tañedor? Ahora sí, ¿verdad? El que sabe adorar y alabar a Dios, hermano, no le va a importar todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no le va a importar? Porque él ya destruyó todo lo que le estaba estorbando. Eso es un tañedor. Pero sigamos. ¿Cuál es la segunda característica que tenía David? Dice que sabía tocar, pero ¿ahora qué? Era valiente. ¿Qué quiere decir la palabra valiente? Es la palabra hebrea 1368 que significa, tiene tres significados importantes. El primero significa fuerte. Un valiente es fuerte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Me van a preguntar, ¿qué quiere decir fuerte? ¿Sabe qué es eso, hermano? Un valiente, un fuerte, ¿sabe qué es? Es madurez espiritual. Y tienes que tener madurez espiritual. Ese es un valiente, el que es maduro espiritualmente. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué yo tengo que ser maduro espiritualmente? Viene el segundo significado. La palabra valiente también significa gigante. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres maduro espiritual, tú te haces un gigante. ¿Pero para qué? Porque tú eres más grande de todo lo que se te va a parar enfrente. Y eso quiere decir que Dios está contigo. Cuando tú eres maduro espiritual, Dios está contigo y te vuelves gigante. Ahora, y después de esto, viene el tercer significado, que es varón de guerra. Tienes que estar listo, hermano, para pelear tus batallas. Cuando tú eres maduro espiritual y sabes que Dios está contigo, ojo, ¿Dios con quién está? Con los maduros espirituales. ¿Y cómo yo puedo ser maduro espiritual? Con una sola palabra que significa consagración. Si yo me consagro, soy maduro espiritual y Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo, yo me paro con los problemas y no me van a hacer nada. ¿Cuántos lo están creyendo? Ahora, veamos la tercera característica del avivamiento de David. Sabía tocar, era valiente, ¿y ahora qué? ¿Era qué? Vigoroso. ¿Qué significa vigoroso? Es la palabra hebrea 24:48, que yo tomé dos significados de esta palabra. La primera es fortaleza y la segunda es esforzado. ¿Qué quiere decir? Fortaleza. Vigoroso es el que tiene fortaleza, pero ¿qué quiere decir? Los que tienen llenura del Espíritu Santo tienen fortaleza. Eso quiere decir vigoroso. Si tú tienes llenura del Espíritu, tienes una fortaleza. Dios está cubriéndote. Dios es tu ciudad amurallada.
Y solo, hermano, solo estas personas que tienen llenura del Espíritu son los que arrebatan su promesa. Tú tienes que ser lleno del Espíritu para arrebatar tu promesa. Mira, hermano, yo no sé qué te prometió Dios, pero al menos aquí tenemos al menos una promesa, todos. Y cada uno tiene una promesa diferente que Dios le ha dado. ¿Cuántos lo creen? Pero el segundo significado, que es esforzado, ¿qué quiere decir? Los esforzados, hermano, son los que perseveran. ¿Quiénes perseveran? Los que están resistiendo al camino pequeño. Por eso, hermano, esfuérzate, porque el día de tu redención viene. Esfuérzate porque el Señor viene, y viene por mí y viene por ti. Pero tienes que esforzarte. Esfuérzate, hermano, falta poquito tiempo. Si hace 2000 años los apóstoles se seguían esforzando, ahora nosotros, que faltan, ahora hay menos tiempo, hay que esforzarnos. Sabemos que Dios va a venir. Por eso no te rindas. Sigamos avanzando. ¿Cuál es la otra característica que tenía David? ¿Era qué? Varón de guerra. ¿Qué significa varón de guerra? Significa combatir y batalla. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tú tienes que ser el varón de guerra, saber combatir y estar en la batalla. ¿Pero para qué? Si anteriormente ya vimos varón de guerra, pero aquí está hablando de otra manera. Porque aquí, hermano, la batalla es contra ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que luchar contra el pecado, contra tu carne, contra la fiera que tienes tú. Tienes que luchar. Esta lucha es contra ti mismo. ¿Por qué, hermano? Porque yo puedo traer la indiferencia y tú puedes traer la indiferencia a tu vida. Yo y ustedes podemos traer la indiferencia a nuestras vidas. Por eso tenemos que luchar contra nosotros mismos, destruir el pecado, destruir la carne, para que Dios, ¿qué? Brote vida sobre nosotros, para que florezca el nuevo hombre. Luchemos contra el pecado, hermano. Vivamos en consagración. Ahora, la quinta característica de este avivamiento. ¿Qué hacía David? ¿Era qué? Era prudente con sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos significados, dos cognados, dos significados paralelos. El primero, de prudente de sus palabras, es la palabra hebrea 1697, que significa dependencia. El que es prudente en sus palabras sabe depender de Dios. Eso quiere decir que tienes que aprender a depender de Dios. Pero ahora, hermano, ¿para qué tengo que depender de Dios? Ahí viene el segundo significado. Es la hebrea 11:21, que significa renuevo. ¿Por qué tienes que depender de Dios, hermano? Para que vuelvas a renacer. Por eso yo les pregunté al principio, ¿cuántos tienen dones? Pero es diferente tenerlos a usarlos. Y si no los ha usado, hermano, hoy Dios te dice que aprendas a depender de Él, para que Él pueda brotar vida una vez más. Créelo, hermano, porque Dios va a brotar vida sobre los dones que Él te ha dado. Todo lo que tú crees muerto en ti, Dios va a brotar vida. Déselo fuerte al Señor. Y a su nombre. Entonces tenemos que depender de Dios. Tenemos que volver a renacer.
que brote vida a nuestros dones, hermano. Pero ahora, veamos la sexta característica de David. Dice la Biblia que David era ¿qué? Esto es tremendo, hermano. David era hermoso, pero hermoso no es el significado que todos tenemos. ¿Qué quiere decir hermoso? Hermoso es la palabra hebrea 83-88, que significa inclinar. Eso significa hermoso, inclinar. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pelear tus batallas orando, humillado ante Dios, inclinado. Así tienes que pelear tus batallas. Por eso la Biblia dice que David era hermoso. Por eso David era maduro espiritual. Por eso mandaron a David. Porque David no pedía ayuda a un hermano, sino él peleaba sus batallas. Las peleaba orando. Y así tienes que pelear tus batallas, orando. Yo sé que para eso están los ministros, para orar por la iglesia, hermano. Pero también tú tienes que aprender a orar por tus batallas. Tú también tienes que aprender a luchar, a pararte. Por eso David dice que era gigante. David era un gigante, pero era un gigante espiritual. Y tú tienes que ser un gigante espiritual para luchar tus batallas en oración. ¿Cuántos lo creen? Y ahora viene la séptima característica: que Dios estaba con él. Hermano, si tú eres maduro espiritual, si eres prudente en tus palabras, eres varón de guerra, eres valiente, eres un tañedor y eres hermoso, hablando en el ámbito espiritual, porque todos somos hermosos a la belleza del Señor. Pero si tú tienes esto, Dios está contigo. Dios está a nuestro favor si tenemos estas características. Y cuando Dios está contigo, no tienes miedo. ¿Por qué, hermano? Estamos viendo las características de David, pero ¿qué pasó con David? Lo mandaron a la batalla. ¿Contra quién lo mandaron? ¿Contra un enanito? No, contra un gigante, alguien más grande que él. David no era guerrero de profesión, no era soldado. ¿O la Biblia dice que era un soldado de profesión cuando era niño? Él se paró contra ese guerrero, contra ese valiente, contra ese gigante, contra ese filisteo. ¿Y qué hizo Dios? Vayan por favor a 1 Samuel 17:32. Ahí vamos a empezar. Aleluya. Dice, David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Oiga lo que está diciendo David. El pueblo de Israel no tiene que intimidarse por ese gigante. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba con ellos. Pero cuando tenemos problemas, se nos olvida quién está con nosotros. Y ese es el problema. Por eso David mostró la valentía. Ahí fue valiente, porque sabía quién estaba con él. Pero ahora, avanza el versículo 44. Ojo, escuche esto. Goliat le dijo a David: acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de mí y hoy el Señor no te dará escapatoria. Oiga lo que le está diciendo David. ¿Qué hizo Goliat? Le quiso meter miedo. Pero oiga lo que le está diciendo David. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña.
Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentren reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y nos ayudará a derrotarlos a ustedes. Eso te dice el Señor hoy, que la batalla es de Él. La batalla es de Él. Y tú le vas a cortar la cabeza a los problemas que tienes, a las aflicciones que tienes, a la indiferencia. Le vas a cortar la cabeza. ¿Cuántos lo creen? Por eso cuando tú muestras estas características, hermano, tú vences a la indiferencia. Eso va a ser la indiferencia. Por eso somos apáticos a veces. Porque a lo mejor antes del culto tuvimos un problema y venimos tristes. Eso hace la indiferencia. Y David la rompió. David ya estaba en la batalla. Goliat quiso meterle miedo, pero David la rompió. ¿Por qué? Porque David sabía quién estaba con él y por eso lo destruyó. Ahora, acompáñame al tercer avivamiento. El primer avivamiento era vencer el temor. El segundo, hermano, es que tienes que permanecer espiritual. Eso me enseña a mí el segundo avivamiento y eso te está enseñando a ti hoy. Porque las batallas, hermano, no son terrenales. Y a veces pensamos que los problemas, la solución es terrenal. Y no es así. Por eso en el segundo avivamiento Dios te dice que la batalla es de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? El tercer avivamiento, eso está en Segunda de Reyes 2. Es el avivamiento de Elías y de Eliseo. Ese es el tercer avivamiento. Este avivamiento es muy importante. Ahorita va a ver por qué, hermano. Si ya está en Segunda de Reyes 2, diga un gloria a Dios. Segunda de Reyes 2:1. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? ¿Qué está diciendo aquí? Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaba el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban a punto de salir de Gilgal. Ahora, paremos aquí. Aquí está la primera característica de este avivamiento. ¿Qué iba a hacer Dios? Se iba a llevar arrebatado a Elías. ¿Cierto o no? Pero, ¿qué tenía que hacer Elías primero? ¿Qué hizo Elías primero? Tuvo que salir de Gilgal. Este es el primer punto. Elías salió de Gilgal. ¿Qué quiere decir esto? Para que Elías fuera arrebatado, tenía que salir de la ciudad de Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal es la palabra hebrea 15:30, que significa ruina y masabo. Eso significa ruina y masabo. Ahora, veamos cuál es el primer punto de esta característica. Ruina, eso significa Gilgal. Elías tuvo que salir de Gilgal. Quiere decir que salió ¿de dónde? De la ruina. ¿Y qué pasa, hermano? Donde hay ruinas. Pongamos un ejemplo de una zona arqueológica. Esos son ruinas, ¿cierto o no? Pero es habitable. Ahí vive un humano. Es inhabitable. Las ruinas son inhabitables. Las ruinas, hermano, es todo nuestro pasado, nuestro pecado. Todo lo mal que hemos hecho, esas son las ruinas. Nuestra vida vieja, esas son las ruinas. Y tienes que salir de ahí. Las ruinas es todo lo destruido que hay en nosotros, lo que ya no tiene vida. Las ruinas que hay en nuestro corazón, hermano, es el pecado. Pero ojo, para poder ser arrebatados tenemos que salir de las ruinas.
Pero ¿qué quiere decir aquí? Las ruinas, hermano, también es el pasado que nos ata. Oiga lo que le estoy diciendo. Las ruinas es el pasado que nos ata. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que muchas de las veces estamos viviendo esclavizados por el pasado. Eso es lo que pasa. Y muchos van a decir, no, yo ya olvidé todo. No, hermano, la psicología lo dice. Hay una teoría que la psicología está diciendo que hay 3 personalidades dentro de nosotros. La primera es el subconsciente, la segunda es el consciente y la otra la conocen como el super yo. Aquí están los tiempos: presente, pasado y futuro. Eso está comprobado científicamente. Mire, hermano, ¿cómo opera el inconsciente, el subconsciente? Lo que hace el inconsciente, esa personalidad que es del pasado, es que empecemos a recordar todo el pasado que nos está oprimiendo. Y el consciente, que es el presente, que es nuestra realidad, y el super yo, que son mis sueños, lo que yo quiero alcanzar, esas son las ruinas, que estoy siendo esclavizado. Los recuerdos de mi pasado están esclavizando mi presente para que yo no alcance el futuro. Ahora términos espirituales. Tu pecado, el pecado que tuviste, el pecado que yo tuve, nos está esclavizando y nos está atando para que tu presente, que quiere avanzar, no avance. Y si no avanza, no va a alcanzar los sueños y las promesas que tienes. Por eso tienes que salir de Gilgal. Eso tienes que hacer, eso tengo que hacer yo, salir de Gilgal, de esas ruinas. Quitar el pasado que me está esclavizando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia dice que también significa ¿qué? Masabo. Ahora, ¿qué quiere decir masabo? Ruina es que tengo que salir de las ruinas, pero masabo quiere decir ¿cómo tengo que salir de ahí? Oiga lo que le estoy diciendo. Gilgal es salir de las ruinas, pero también es cómo tengo que salir de las ruinas. Masabo tiene 2 significados, hermano. La primera es la palabra hebrea 11:29, que significa albañil, construir, poner cimientos, reedificar y reparar. ¿Cómo tienes que salir de las ruinas, hermano? ¿Cómo tienes que salir de ahí? ¿Cómo yo tengo que salir de ese pasado, de esas ruinas? Reedificando nuestra vida, poniendo cimientos. Tenemos que salir con nuevos cimientos en nuestra vida. Ahora, hermano, ya sabemos que tenemos que tener nuevos cimientos. Pero ¿quiénes son esos cimientos? Vaya a Mateo 7:24. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, salimos de la ruina, pero ¿cómo tenemos que salir de la ruina? Masabo. Construyendo nuevos edificios, nuevos cimientos. ¿Todos están ahí? Aleluya. ¿Quién vive? Dice Mateo 7, versículo 24. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Siga leyendo. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron
y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué pasa, hermano? Cuando nos salimos de las ruinas, tenemos que construir nuevos cimientos. Pero, hermano, si no los edificas en la roca, va a llover, van a venir tormentas. ¿Qué quiere decir eso? Problemas. Y tu casa se va a destruir. Tienes que edificar en la roca. Ahí tienen que ser los nuevos cimientos, en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Dele una ofrenda de palmas a tu Dios. Aleluya. Ahora, hermano, cuando edificamos nuestra vida en Cristo, ¿qué pasa? Viene un nuevo significado, que Masabo también significa palmera. Es decir, que si tú edificas en la roca, te conviertes en una palmera. ¿Por qué? Cuando vienen huracanes, las palmeras solo se mueven, hermano, solo se mueven, pero no se caen. Cuando vienen tormentas, las palmeras se mueven, pero no se caen. Y eso es una palmera. Y nosotros, si edificamos en la roca, somos palmeras. Porque nuestras raíces están en el fundamento de la palabra. Y aunque vengan tormentas, te van a querer mover, pero no te vas a caer. ¿Y qué quiere decir esto? Que la palmera es una perseverancia. Tenemos que ser perseverantes otra vez. Dios nos dice que seamos perseverantes otra vez. Pero ¿para qué nos dice que seamos perseverantes, hermano? Eso quiere decir constancia. ¿Pero a qué se refiere esta constancia, hermano? A la consagración. Si tú te consagras, aunque vengan tormentas, no te vas a caer, no te vas a debilitar. Porque ¿cuál es el propósito de la consagración? Que crezcas espiritualmente. Y eso hace, hermano, que un maduro espiritual venza sus problemas. Por eso hoy el Señor te dice: sal de las ruinas y edifica tu nueva vida con la roca que es Cristo. Aunque vengan tormentas, no te vas a caer. Aunque vengan problemas, no te va a derribar. Si tú quieres ser arrebatado, así tienes que salir. Así tengo que salir yo, edificado en la roca. Consagración, madurez espiritual. Por eso, hermano, la mejor arma para vencer los problemas, oiga, este es el secreto. La mejor arma para vencer los problemas y la aflicción se llama consagración. Esa es la mejor arma, la consagración, hermano. Y sabemos que la consagración son muchas variantes. ¿Cuáles son las variantes de la consagración? Congregarme, venir a la iglesia, leer la palabra, pero no leerla, sino también ¿qué? Vivirla. Crecer espiritualmente, orar, ayunar. Eso es consagración. Y obviamente dejar de pecar. Ahora, veamos la segunda ciudad. Elías tuvo que salir de Gilgal para ir a otra ciudad. Segunda de Reyes 2:2. Ahí está. ¿A dónde tuvo que ir ahora Elías? Segunda de Reyes 2:2. Mira, hermano, lo que te quiere decir el Señor hoy es que no vas a salir igual. Si hoy veniste con problemas y con aflicciones, hermano, hoy Dios te dice que hoy vas a salir sin ellos. Pero tú tienes que creerlo. Hermano, tienes que creerlo. Tienes que arrebatar tu bendición.
Por eso la iglesia es apática, no le muestra interés, viene con sueño, viene distraído, hermano, porque no cree. Y por eso Dios te dice, hoy tienes que creer. Por eso dice, tuvieras fe como un granito de mostaza. Imagínense, hermano, ni este granito de mostaza tenemos fe. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hoy el Señor te está diciendo, ten fe. Y todos tenemos problemas, y el Señor te va a sacar de esos problemas. Y eso va a pasar esta noche. Si tú vienes enfermo, hoy el Señor te va a sanar. Si tú tienes llamados del Señor, hoy Dios te va a dar respuesta. Y si tienes promesas de Dios, hoy va a empezar el cumplimiento de Dios. Pero tienes que creerlo, hermano. Tienes que estar dispuesto a. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Reyes 2:2. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Betel. Pero Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos, ¿a dónde? A Betel. Cuando salió de Gilgal, tenemos que ir ahora a Betel. ¿Qué quiere decir Betel? En el diccionario Strong, hermano, yo puedo ver dos significados de esta palabra Betel. El primero significa entrar. Ahora, ¿a dónde tenemos que entrar? A los ambientes espirituales. Tenemos que entrar a la presencia del Señor, hermano. ¿Para qué tengo que entrar a la presencia del Señor? ¿Para qué tengo que entrar a esos ambientes espirituales? Y viene el segundo significado de Betel, que significa tener un encuentro. A eso vamos a entrar, a la presencia de Dios, a tener un encuentro con Él. Por eso tenemos que entrar cuando estemos preparados. Tienes que estar listo para ver al Señor, hermano. Listo para tu encuentro. Por eso no te desanimes. No te desanimes, hermano. Porque el día ya está. El día que vas a tener el encuentro con tu Dios ya viene. El encuentro de tu parucía, de la manifestación del Señor, ya está cerca. Muy poquitos lo creen. Y esto es lo tremendo. Por eso Dios me dijo que tenemos que pelear con la indiferencia. Y hay mucho pueblo indiferente. Tenemos que aprender a entrar a la presencia de Dios, hermano. Y cuando entramos a la presencia de Dios, nos estamos preparando para el encuentro. Segunda de Reyes 2:4. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde fue ahora Elías y Eliseo? Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera, ¿a dónde, hermano? A Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que los dos se fueron a Jericó. Salieron de Gilgal, llegaron a Betel y ahora ¿a dónde llegaron? A Jericó, que es la tercera ciudad. Ya casi termino, téngame paciencia. Jericó, ¿qué significa? Olor y complacer. Estos términos, hermano, están relacionados con la alabanza y la adoración. Si tú quieres ver al Señor, hermano, tienes que aprender a derramar tu perfume de adoración. Eso tenemos que hacer, derramar nuestro perfume de adoración. Y el que derrama su perfume, hermano, es el que vence la indiferencia. Es el que sabe derramar su adoración, el que sabe buscar a Dios. Ahora, si no sabemos adorar, hermano, tenemos que aprender a adorar.
Porque si no sabemos adorar, oiga lo que le voy a decir, y es fuerte. Si no sabemos adorar aquí en la tierra, no tiene caso que estés en el cielo. Porque la Biblia dice que en el cielo vamos a estar adorando día y noche. Pero si aquí no sabes adorar 2 horas, hermano, no tiene caso. Por eso el Señor te dice hoy, aprende a adorar. Aprende a derramar tu perfume de adoración. Si tú quieres ver al Señor, tienes que derramar tu olor fragante a Dios. Y 3, cuando tú aprendas a adorar a Dios, complaces al Padre. Es necesario, hermano, que aprendamos a adorar. ¿Por qué es importante adorar, hermano? Aquí le va la buena noticia. ¿Por qué es importante adorar, hermano? Porque cuando tú sabes derramar tu perfume, estás llegando a la última parada de tu camino. Oiga, 4, el Jordán. Vaya a 2 Reyes 2, 5, 6. Esa fue la última parada de Elías. El tercer avivamiento está enseñando el camino al arrebatamiento. Y esta es la última parada, el Jordán. Por eso les dije que adorar es importante. Adorar va a ser la última, la que me va a llevar. Cuando yo aprenda a adorar y derrame una adoración, que yo llegue a un éxtasis, me va a llevar a la última parada de mi camino. ¿Cuál es la última parada? Vaya conmigo a 2 Reyes 2, 5, 6. Dice el versículo 5. El grupo de profetas que estaba en Jericó se acercó a ver a Eliseo y le dijeron: ¿sabes tú que hoy el Señor te quitará tu maestro? Eliseo les contestó: sí, ya lo sé, pero no digan nada. Elías le dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera el río Jordán. Eliseo contestó: tan cierto como el Señor existe, como vives tú, no me separaré de ti. Y así que los dos fueron al río Jordán. Ahora, el Jordán fue la última parada. ¿Qué pasa cuando tú entras a la adoración de Dios? Entras al Jordán, y el Jordán significa meter, profundidad y fluir. Cuando tú entras a la adoración, hermano, te metes, pero tienes que entrar a lo más profundo. Por eso significa profundidad. No tienes que entrar a la orilla, sino a lo más profundo de la presencia de Dios, para que después fluyas. Y cuando tú entras a lo más profundo, hermano, haces brotar el Espíritu Santo sobre tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer: hacer brotar el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque si no lo hacemos, hermano, no vamos a ser arrebatados. ¿Por qué me voy tan lejos? No vamos a ver la parucía del Señor. Y si yo no veo al Señor, hermano, no me voy arrebatado. Con esto voy a terminar. Oiga lo que le voy a decir. Elías y Eliseo, hermano, ¿fueron perseverantes? ¿Sí o no? Sí, porque tuvieron un proceso de camino para llegar al arrebatamiento. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué fueron perseverantes? Elías fue perseverante para ser arrebatado, hermano, para ver a Dios. Y Eliseo fue perseverante porque sabía lo que quería. ¿Qué era lo que quería Eliseo? Quería la doble porción del Espíritu de Dios. Pero ojo, hermano, la indiferencia quiso destruir a Eliseo. Oiga lo que le estoy diciendo. Eliseo estuvo en el camino,
pero la indiferencia lo quiso destruir. Ahora, ¿cómo yo sé que lo quiso destruir, hermano? ¿Cuántas veces no le dijeron a Eliseo que se quedara? ¿Cuántas veces no le dijeron que se quedara y no acompañara a Elías? Muchas. Pero Eliseo fue porque él sabía lo que quería. Y él quería la doble porción del Espíritu. Y esa es tu lucha. Esa es mi lucha. Y Dios te dice que permanezcas al final. ¿Para qué? Para que tengas la doble porción del Espíritu y seas arrebatado. Mira, hermano, es tiempo que ya no vivamos bajo el sistema del mundo. Es tiempo que ya no vivamos sobre ese sistema. Hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Y la indiferencia, porque la indiferencia ataca cuando viene un avivamiento, y el avivamiento final es la parusía. Por eso hoy en día hay mucha indiferencia, pero la indiferencia nos va a atacar con soledad, y va a llegar días donde a veces nos vamos a sentir solos. Así va a atacar la indiferencia. Pero hoy Dios te va a decir, y te está diciendo en esta noche, que yo estoy contigo. Que si no tienes fuerzas, Dios te va a levantar para que llegues a la meta. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Mira, hermano, el mundo es pasajero. Pero, hermano, si tú quieres irte con el Señor, si tú quieres ver la parusía del Señor, que tu prioridad sea Dios. No te dejes vencer con la indiferencia, hermano. Quiero terminar con este pasaje bíblico. No lo busques, yo se lo voy a leer. Pero oiga lo que le voy a decir y lo que Dios le está diciendo. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, yo he oído, yo sé todo lo que haces, pero no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices ser rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Oiga esto: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. El Señor dice que te arrepientas de tu indiferencia. Es tiempo que ya no seas tibio, hermano. Aquí, hoy, te tienes que definir si quieres seguir al Señor o quieres vivir en el mundo. Y hoy Dios te está tocando, te está llamando para que sigas y avances. Hermano, yo te invito a que pases al altar, hermano. Te invito a que pases al altar si tú quieres dejar el sistema del mundo. Si tú sigues viviendo en este sistema, estás propenso a la indiferencia. Y hoy tú tienes que romper eso. Hoy tienes que derribar toda indiferencia. ¿Le hemos fallado al Señor? Sí. Pero el Señor es bueno y es fiel.
El Señor es bueno y es fiel, y hoy te da una oportunidad más para que tú seas caliente, para que no te pierdas, para que no te dejes derribar por los problemas. Dile al Señor hoy: yo quiero seguirte. Yo decido seguirte. No me importan los problemas ni las aflicciones. No me importa la enfermedad que tenga, porque eso no tiene potestad sobre mi vida. Díselo al Señor. Díselo al Señor: yo decido seguirte. Yo entrego mi voluntad. Díselo al Señor. Dile: yo quiero conocerte. Dile: yo quiero conocerte. Yo quiero seguirte. Dile: ya no quiero ser apático. Dile: ya no quiero ser frío. Oh, irararara, que irararara. Dile que te avive. Dile que te avive. Anhelo tu presencia cada día. Hacer tu voluntad es mi oración. Dígaselo a Él. Por ti me moveré. Dígaselo. Por ti yo viviré. Solo en ti me esconderé. Díselo. Anhelo tu presencia cada día. Hacer tu voluntad es mi oración. Eso le dices al Señor: quiero hacer tu voluntad. Por ti me moveré. Sales de esa comodidad y le dices: por ti yo viviré. Solo en ti me esconderé. Díselo. Anhelo tu presencia cada día. Hacer tu voluntad. Levante sus manos. Destruya la indiferencia. Por ti me moveré. En el nombre de Jesús. Por ti yo viviré. Adore al Señor. Solo en ti me esconderé. Anhelo tu presencia cada día. Hacer tu voluntad es mi oración. Por ti me moveré, por ti yo viviré, solo en ti me esconderé. Gloria, gloria al Señor. Y hay un avivamiento sobre esta casa. Y hay un avivamiento que el Padre pone sobre nuestras vidas. Y es el tiempo de renacer a los dones que el Espíritu Santo ha dado. ¿Quién iré? Avivamiento. ¿A quién iré? Yo decido seguirte. Y
iré? ¿A quién iré? Oh Santo, Santo. Oh, ira, la, 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 la. Y rababababa, Oh, ira, la, 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 la. Ira, la, 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 ira, la. Oh, ira, la, 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 la. Señor. Desata el avivamiento que destruya la indiferencia. Padre, desata tu avivamiento. Señor Jesús, ¿A desata quién tu iré? avivamiento. ¿A quién iré? Anhelo tu presencia cada día. Aleluya. Hacer tu voluntad es mi oración. Por ti me moveré, por ti yo viviré. Solo en ti me esconderé. Anhelo tu presencia cada Levanta día. tus manos al cielo. Hacer tu voluntad Adora al es mi Señor. oración. Alábale a Él. Por ti me moveré, Dale gloria y honra por y ti yo alabanza. viviré. Solo en ti me esconderé. Y ¿a quién iré? ¿A quién iré? Oh, 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 oh. Y ¿a quién iré? ¿A quién iré? Oh poderoso Dios, toda indiferencia se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es destruida toda obra de maldad. En el nombre de Jesús declaramos avivamiento. Declaramos avivamiento. Oh poderoso eres, Señor. Bendito eres, mi Señor amado. Tú eres el que envía sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, el avivamiento para destruir la indiferencia, Señor. Para que tu pueblo, mi Señor, se levante como un pueblo libre, como un pueblo guerrero y victorioso, y un pueblo lleno, Señor, de tu presencia. Oh, bendito eres, Jehová de los ejércitos. Poderoso eres, Señor. Aleluya.